Aquí tenemos un corte sagital de un embrión de cuarta semana, periodo somítico, que ya hemos visto en otras oportunidades, para repasar cómo era el aparato digestivo y poder seguir la evolución. Aquí tenemos el tubo neural, el sistema nervioso en formación. Esto es el corazón. Esto son los arcos aórticos. Esto es la aorta dorsal. Acá tenemos en amarillo el endodermo, que ha formado el intestino primitivo. Recordamos que estaba dividido en una porción anterior, el tubo digestivo primitivo, una porción anterior que a su vez tenía una parte craneal que va desde la membrana faríngea, que está ubicada ahí, hasta el brote laringopulmonar o laringotráqueo-pulmonar, que va a originar al árbol respiratorio a esta altura. Toda esta parte es la parte craneal del intestino anterior. Luego viene la parte caudal del intestino anterior, que va desde el comienzo del esófago hasta el páncreas, o sea, todo este sector, desde el comienzo del esófago hasta el páncreas dorsal. Después teníamos un intestino medio, que es el que corresponde a la zona donde desemboca el pedículo vitelino, o sea, por acá vendría el saco vitelino. Este es el pedículo vitelino en amarillo, y toda esta porción del intestino primitivo es el intestino medio. Abarca entonces desde el brote pancreático dorsal hasta lo que van a ser los 2/3 derechos del colon transverso, por acá. Intestino medio. Después viene el intestino posterior, que iba desde este lugar hasta el conducto anal. Vamos a ir viendo entonces parte por parte para mencionar la evolución a partir de la sexta semana o de la quinta semana en adelante, y cómo se llega en conceptos, en términos generales, hasta el adulto. Aquí lo tenemos en quinta semana, lo mismo, pero un poquito más evolucionado, está en quinta semana. Y vamos a comenzar estudiando el intestino anterior. Ahí tenemos el intestino anterior. Vemos entonces los límites, que son desde la membrana faríngea, aquí, en el fondo del estomodeo, ahí estaba la membrana faríngea, hasta el brote laringotráqueo-pulmonar, que es este. Esa es la parte craneal o parte cefálica del intestino anterior. Fíjense que aquí ya nosotros vemos que por un lado va a seguir el tubo digestivo y por otro lado ya se está formando el árbol respiratorio. El árbol respiratorio deriva del intestino. El aparato respiratorio deriva del intestino, del aparato digestivo del embrión. Entonces todo esto es la parte craneal o cefálica del intestino anterior. ¿Qué origina? Origina la parte endodérmica de la boca. Este comienzo va a ser la parte endodérmica de la boca. Origina la faringe.
las bolsas faríngeas, que son estas evaginaciones de esta parte del intestino anterior. Estas evaginaciones que están a nivel de la faringe son las bolsas faríngeas. Origina la tiroides por una serie de brotes que ya vamos a estudiar, y origina el aparato respiratorio también. Ahí estamos viendo la ubicación general para que ustedes vean bien dónde estamos, ¿eh? Sistema nervioso, corazón, esto es el estomodeo, y ahí en el fondo del estomodeo la membrana faríngea que ya se rompió, y tenemos el intestino anterior, la parte cefálica que llega hasta ese punto. ¿Qué características tiene esta porción del tubo digestivo primitivo? La característica es que no tiene mesos. Un meso es la coalición de dos hojas de una serosa. O sea, no está no tiene como el intestino, que tiene el mesenterio. No tiene un meso, está toda esta porción. No rotan, o sea, se mantienen siempre en la misma posición en el espacio. Toda esta porción del intestino anterior no gira, mientras que vamos a ver que hay otras porciones que giran sobre sí mismas y cambian de posición. Esto queda ahí. Y están vascularizados por vasos que derivan de los arcos aórticos. De las características anteriores se exceptúa el brote tráqueo-pulmonar, que ya mencionamos, que es este, el brote tráqueo-pulmonar, que va creciendo para formar todo el árbol respiratorio y que tiene meso. También este brote pulmonar tiene una doble vascularización, porque recibe aparte de la circulación nutricia, la circulación pulmonar. Recordemos las funciones del pulmón. Recibe las arterias pulmonares y las arterias branquiales. Estas bolsas, las bolsas faríngeas, tienen una serie de derivados. La primera bolsa faríngea origina el oído medio, el epitelio de la caja del tímpano, el epitelio de la trompa de Eustaquio, la cara interna de la membrana del tímpano, o sea, todas partes del oído medio. También el antro y celdas mastoideas, todo relacionado. Y también tapiza los huesecillos y ligamentos del oído medio. O sea, de esta primera bolsa hay que asociarla con el oído medio. La segunda bolsa origina el epitelio de las amígdalas palatinas. La tercera bolsa tiene dos partes que originan a las paratiroides inferior y el esbozo del timo. Y acá no está el resto de la evolución. La cuarta bolsa origina las paratiroides superior y una parte también de la tiroides. Y la quinta bolsa origina parte también del conducto tirogloso y de la glándula tiroides.